Os quiero proponer hoy la lectura del libro El pionero de la luz, Alhazen y su libro de la óptica. Y os quería dar algunos pequeños comentarios de por qué os propongo esta lectura. Este libro se centra en la vida y en la obra de un científico insigne del siglo XI que se llamó Ibn Haytham y en Occidente le conocemos como Alhazen. Alhazen yo creo que lo podemos considerar como el padre de la óptica moderna. En el libro se explora su vida, pero también se explora su obra y lo que se intenta es hacer una pequeña exploración de su obra también dentro de un contexto histórico. Primero, cómo era la ciencia árabe en el siglo XI, que corresponde a un renacimiento musulmán cuando en Europa todavía estábamos en una etapa oscura de la Edad Media, y cómo ese renacimiento de la ciencia árabe tuvo una influencia determinante luego en la expansión de la ciencia en Europa. Y yo creo que Alhazen ahí fue una figura primordial. Muy brevemente comentaros que su vida además tiene un tinte novelesco. Nació en Basora, donde es hoy en día Irak, y venía de una familia muy ilustre, donde él yo creo que vivió en su ambiente familiar ya un gusto por la cultura. Fue al Cairo y en el Cairo entró en contacto con el califa, que luego históricamente se le dio en llamar el califa loco. Él tuvo un desencuentro con ese califa por una serie de motivos que explico en el libro que no me puedo extender. Y tuvo que estar confinado 10 años. En esos 10 años de confinamiento, Alhazen escribió su libro de la óptica, 7 volúmenes donde pone en evidencia que el mecanismo de la visión viene de la recepción desde fuera hacia adentro de todos los impulsos visuales. Además lo hizo con experimentos que él diseñó, demostrando por primera vez algo muy importante, que es el método científico. Entonces, lo que luego en el siglo XVI-XVII pasó a ser el método cartesiano, ya Alhazen en el siglo XI lo puso en evidencia. Yo explico en este libro todo ese contexto y cómo la impresión en latín en el año 1572 en Basilea fue fundamental. Quería terminar leyéndoos una traducción de lo que está escrito en el prefacio de este libro impreso en latín en el año 1572. Esto implica a la más antigua y prolífica enseñanza de la óptica de Alhazen, en oscuros escritos que, después de tanto tiempo, han sido rescatados del polvo y el deterioro para el escrutinio público. Espero y deseo que os guste. Muchas gracias.